Bueno, buenos días, tardes, mañanas, noches. Vamos a empezar con este nuevo episodio de Síntesis. En esta ocasión me toca hablar un poco más a mí y les traigo una columna que vengo preparando. Iba a ser el episodio 5 en realidad, pero pasaron cosas y la quise preparar un poquito más. Pero bueno, quería empezar haciéndote una pregunta. Eh, Te voy a dar dos afirmaciones. Ok, Vos me tenés que decir cuál es la que es falsa. ok. La primera es la luz, como la conocemos nosotros, los fotones, las ondas, se mueven a través de algo que se llama éter luminífero, que al igual que el aire hace de medio para que se muevan las ondas sonoras, el éter hace de medio para que se mueva la luz. Es un constructo teórico que sirve como fundamento físico para, para darle más entidad a las matemáticas que acompañan a la luz en la física. Ok. Y la segunda afirmación es que en- hay una mujer británica que se podría considerar hiperosmica, que es lo contrario a anósmico. Ajá. Por si no lo saben, después de la pandemia es raro, pero por si no lo saben, anósmico es la incapacidad de tener olfato, hiperosmico es todo lo contrario, es la Ok. hipercapacidad. Olfato supersónico. Y esta mujer afirma poder oler a las personas con Parkinson y que tienen un olor característico. ¿Cuál de las dos no es cierta? ¿Cuál de las dos no es cierta? Sí. Eh, la del éter me suena mega fantasma también. Pero la otra es tremendamente fantasma. Eh, Voy a ir por la mujer solamente por una cuestión fantástica. Y fuiste con el resto de la comunidad científica. Muy bien. Ahora, Ok. ahí es a donde yo lo quería, a donde yo quería llevarlo. Justamente respondiste lo que yo quería. Ahora voy a desarrollar un poquito cada una de esas historias y después vamos a concluir un par de cosas. ¿Las dos historias? Las dos historias. Ok, buenísimo. Vamos a empezar por la más linda de todas, que es la teoría del éter luminífero. Ok. Vamos a dejarlo mejor para el Éter, final. éter luminífero. Sí, Parece un hechizo de Harry Potter. sí, sí. Sí. Imagínatelo, yo tuve que hablar, tipo mencionarlo varias veces. Luminífero es muy complejo de decir. Sí, sí. Pero bueno, el éter luminífero fue una teoría que se postuló en la física clásica para explicar cómo se propaga la luz. Como yo ya te dije, se pensaba que así como el sonido necesita un medio, la luz también lo necesitaba. Esto Ujú, fundamentaba parte de que la luz sea una onda, ujú. entonces le daba como más sustento a que necesitaba de haber un medio en el que esta luz se propague. Ajá. El concepto de éter tiene sus raíces en la antigua Grecia, fue normalmente Sí. introducido en la física en el siglo XVII durante la era de Newton, pero el éter específicamente fue desarrollado en el siglo XIX para explicar los fenómenos electromagnéticos que acompañan a la luz, porque la luz, por si no lo saben, es una onda electromagnética más dentro de todas las ondas electromagnéticas. La diferencia es que la podemos captar con nuestros ojos. Sí. Eh, y bueno, básicamente la teoría del éter ganó aceptación cuando James Clerk Maxwell formuló sus famosas ecuaciones de Maxwell, que básicamente describen la mayoría de la física moderna. Por eso, por eso la teoría M, por él, no. No, no, Ah, eso es mucho, mucho, mucho después. ok, Tipo, ok, ok. en este punto estamos, las ecuaciones de Maxwell describen los fundamentos del electromagnetismo. Acá Ok, imagínate que todavía no se podía ni aprovechar la electricidad, o sea, hasta ok, física de partículas falta. Pero entiendo. bueno, cuando formuló sus ecuaciones se encontró la necesidad de que esté este medio y al creer que los científicos necesitan al creer los científicos que toda onda necesita un medio por el que transmitirse, se dio más entidad a este éter, sin todavía haber ninguna prueba experimental. Pero a pesar de no haber prueba experimental, ya te voy diciendo, durante 3 siglos se consideró se consideraba que, que existía, por el simple hecho Ujú. de que muchos científicos le daban entidad. O sea que
a nivel teórico tenía sentido que exista el éter, porque Claro, tendría que haber un medio para que circule la luz, en es este que caso. racionalmente tenía sentido. Ok, O sea, porque si vos no entendés nada de cómo funciona la luz, tiene sentido. bien. Ahora, pero bueno, el, el- el- la gota que rebalsó el vaso fue en 1887 un experimento de Michelson y Morley, que va a Ujú. estar en la descripción obviamente. Diseñaron un interferómetro para medir la velocidad de la luz en diferentes direcciones con la expectativa de encontrar variaciones debido al movimiento de la Tierra. Si hay un Ok, medio por el que atraviesa esta luz, el movimiento de la Tierra tiene que afectar ese medio. bien. Entonces, si vos lanzas un rayo de luz en dirección contrario al movimiento, debería afectar a esta velocidad, a este transcurso de la Ujú. luz. Eh, pero bueno, sin embargo, los resultados fueron negativos. No se encontró ninguna variación en la velocidad de la luz, y eso fue un golpe devastador para la teoría de éter, pero siguió siendo utilizada hasta que llegó un viejo conocido, Albert Einstein, en 1905, con su teoría de la relatividad especial, que básicamente dice que la velocidad de la luz es constante y en todos los marcos de referencias inerciales, y por lo tanto no hay ninguna necesidad de tener este éter luminiférico. Esto después fue rebatido aún más con la llegada de la cuántica, cuando se descubrió la dualidad de la luz, la dualidad onda-partícula, en el que la luz se comporta a veces como onda y a veces como partícula, y se descartó por completo que la existencia de un éter. Eh, pero bueno, este caso yo lo traje porque demostraba cómo depende de dónde vengan las ideas, es la aceptación que va a tener por parte de la comunidad científica. Ujú. Entonces, ¿Y de eh, dónde venía recordame, de dónde venía la teoría y del éter? el éter se venía arrastrando desde la antigua Grecia, se empezó a plantear en el siglo XVII. Claro, presocráticos, Claro, cuando se buscaba el elemento unificador del cosmos en general. esto lo volvió a eh, traer Newton, porque Newton describió ajá, muchas de las leyes de la óptica que tenemos actualmente. Entonces, bueno, lo volvió a traer Newton, Maxwell le dio mucho más entidad y es como una bola de nieve que fue creciendo. ok, Obviamente ya fue descartada y ya no se considera, pero bueno, me pareció un buen ejemplo para presentar este contraejemplo, que, bueno, básicamente es el de la mujer que olía el Parkinson. ok. A ver. Esta mujer era una enfermera, porque no, está viva actualmente, es una enfermera británica llamada Joy Milne, que posee una capacidad olfativa extraordinaria. Llega al punto de que, por ejemplo, su esposo era anestesiólogo y Ujú. ella contaba que podía hasta detectar si se había o no muerto un paciente en su turno por el olor con el que él llegaba a la casa. No, O sea, tremendo. era, Una era una locura. capacidad completamente avanzada. Y bueno, eh, Qué estresante una... igual, ¿no? Tipo, la cantidad de olores que puede una contaminación olfativa Es en el que día a día. para mí es como en Spider-Man, ¿viste? Cuando tenés los supersentidos que Spider-Man empezó a escuchar todo, es como, Claro, claro, como el profesor X, que es sí, tipo, escucha todas las voces y hace poco viendo el encargado, hay una parte en un capítulo que aparece un actor que tiene un aliento terrible, ¿viste? Y que es como el tema del momento es el aliento del tipo. Y me puse a pensar en eso y digo, qué loco, porque sentir el aliento de alguien tenés que tener un olfato muy zarpado, o la persona tiene que tener un aliento muy putrefacto, digamos. sí, más vale. Pero es interesante las personas que tienen realmente sentidos arácnidos, por así decirlo, como muy, Sí, muy desarrollados. como más allá de lo normal. Sí, 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 tremendo. en este caso, bueno, yo lo que le pasaba era que, claro, cuando vos nacés con un sentido tan desarrollado, ya pasa a ser parte de tu cotidianidad. Entonces ella ya como que reconocía a su esposo con un olor característico, Ok. que era su olor de siempre. Y Ujú. lo que pasó fue que de un día para el otro volvió del trabajo y tenía un olor completamente diferente. Ok. Pero
Pero claro, no era algo, no era como si le habían tirado un perfume en la calle. Claro, no había comido ajo. Claro, era Sí, sí. como Claro. un olor de él que era completamente diferente. Ok. Es Bien. más, lo que decía Joy es que ese olor le hacía acordar mucho al olor de su madre, o sea, de la madre del hombre este. Ok. Que bueno, no le dieron mucha entidad hasta que el hombre lo que le empezó a pasar fue que empezó a tener muchos cambios emocionales, empezó a tener ataques de ira, ataques de violencia, le cambió por completo la actitud y eso llevó a que vayan al médico y que años después de que Joy haya sentido ese olor en el marido, ella en su trabajo de enfermera justo le tocó atender a personas que tenían Parkinson y detectó en esas personas el mismo olor que su marido. Ok. Eso la llevó a pensar de que ese olor que sentía ella era el del Parkinson y eso también podía explicar porque él contaba que su suegro, o sea, la mamá de este hombre, era bipolar. Y por ahí no es que era bipolar, sino que tenía una enfermedad neurodegenerativa como es la del Parkinson que le estaba dañando las Ataca neuronas. todo. Claro. Claro. Y No sabía, che, eso del cambio de estado de ánimo por el Parkinson, no tenía ni idea. Pensé que era algo más motor, por así decirlo. es que es un neurodegenerativo. Te agarra todo, Claro. claro. Lo último que generalmente se manifiesta es lo físico. Pero generalmente hay cambios conformacionales en todo sentido. Mirá. Y aparte, cuando se empiezan a ver los síntomas, cuando empieza a poder ser diagnosticado, lo malo es que ya es tarde como para atenuarlos. Entonces Ok. es como, no hay una herramienta hasta ese momento lo suficientemente veloz como para diagnosticarlo antes de que ya haya una cantidad de daño cerebral que ya sea irreversible. Mira. Pero bueno, después de eso, años después de que Joy haya tenido esa hipótesis, diagnosticaron a su esposo con Parkinson, lo que comprobó su hipótesis. Y automáticamente ellos, al ser médicos, ya estaban en el ámbito científico, supieron que tenían que llevar esa información a un científico adecuado. Claro. El problema es que así como tu pensamiento racional principal, el pensamiento racional de otro científico hubiera sido, esto es un bolazo. Claro, claro. Está re loca también. Está re loca. No, Claro, yo no voy a comprarte tus sahumerios. Pero, Sí. pero bueno, lo llevaron a un investigador del Parkinson en la Universidad de Edimburgo llamado Thilo Kunat, que tiene... Ok, perdón, ¿en qué año pasa todo esto? Esto no me lo anoté, pero es bastante reciente, o sea... Ok. No, para saber. Joy sigue viva, o sea... Bueno, claro. Ahí Bien. te podría decir... Este por siglo, digamos. Sí. Es más, la mayoría de las... O sea, actualmente no existe una forma de pronosticar, por así decirlo, el Parkinson. O sea, no hay una forma. Ahí vamos. Ahí vamos. Ok. Mira, Bien. acá, bueno, esto es más o menos en 2019 salió la investigación, o sea, para que te des una idea. Bueno, súper reciente. Sí. Bueno, bien. Bueno, cuando este señor Tilo escuchó de esto, al principio no estaba interesado. Es más, citándolo a él, dice, lo desestimé de inmediato, debo decir, simplemente no parecía posible. ¿Por qué debería tener el Parkinson un olor? Normalmente no pensaría que condiciones neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer tendrían un olor característico. O sea, no tiene lógica. Sí. Pero bueno, varios meses después, Tilo escuchó sobre una investigación que mostraba que los perros podían oler el cáncer. Yo no sé si vieron, ya hay varios videos en YouTube que lo muestran como el perro diagnostica cáncer, pero se ve que hay varias investigaciones, no puse ninguna, pero por ahí les puedo linkar alguna en la descripción de Es investigaciones. que pensándolo así, jugando un poco pensamiento lateral, neurodegenerativo y cáncer es pudredumbre también celular, de alguna forma. Tiene sentido que haya una especie de olor o desprendimiento de esa degeneración. No sé si hay, porque vos en el cáncer no es tipo en el cáncer no hay no se muere nada. Ajá. Las células cancerosas no están muertas, ese es el problema.
Entonces, Claro. tipo, es más, están muy vivas y coleando. El tema es que no laburan. Pero cambian su conformación. Sí, se altera una porción de su ADN, lo que hace que su especialización pase a ser nula. O sea, si vos tenés Mirá. una célula cancerosa en alguna parte del cuerpo y desempeñaba un rol específico, va a dejar de desempeñarlo. Ah, deja de laburar, Claro, básicamente. es un ñoqui. Ah, el problema es la vagancia, El ¿no? problema es la vagancia. Cuando se ponen vagos, bien, entiendo. Ok. Pero bueno, cuando escuchó de esto, automáticamente recordó a Joy y entonces la localizó y le pidió que fuera a su laboratorio para realizar una prueba especial que él mismo había diseñado. ¿Qué pasa? Acá el problema fue conseguir financiamiento. Si ya es complejo Claro. conseguir financiamiento, imagínate si yo te digo que acá tengo una mujer que puede leer Parkinson y encima ahora el loco también es el investigador. Entonces lo que hicieron como para tener algo con lo que poder fundamentarse fue hacer como si fuera un proto-experimento Ujú. eh, en el que básicamente se identificó que el olor provenía del sebo en la piel. Lo que se hizo fue agarrar a personas con Parkinson, en este caso agarraron a 10 personas con Parkinson, no, a 10 personas que creo que eran 6 con Parkinson y 4 sin, Ok. y le dieron remeras nuevas y le dijeron, bueno, usala por toda la noche y volvé, y se las iban a dar a Joy a ver si podía identificar a estas personas. Y ella, oliendo las remeras, identificó de esas 6 personas con Parkinson a 7. Porque... La puta madre, boludo. Qué garrón para el chabón, tipo, Sí, no, yo estaba en el otro grupo. claro, estaba en el grupo control y es más. Y, No, Dios mío. y en él fue a participar de este protoexperimento y se dio cuenta años después de que pertenecía al grupo con Parkinson, que pobre chabón. Pobre loco, Dios mío. Pero bueno, sí, eso ya dio el indicio de que esta capacidad era cierta. Entonces ahí sí pasaron a hacer una investigación. Claro, ok. La investigación también va a estar linkada en la descripción, está el paper, que se O sea, publicó. había una muestra un poquito más grande, digamos. Sí, este fue de 10 personas. Ahora lo que hicieron fue, primero, utilizar un enfoque imparcial para investigar los metabolitos volátiles del sebo. De 64 participantes, eran 21 controles y 43 sujetos con Parkinson. Lo que hicieron fue, mediante varias estrategias de la biología, separar separar componentes del sebo de las personas cuando identificaron de dónde venía, porque se acumulaba generalmente en la parte del cuello y la nuca, y dárselos a Mm. Joy para oler, a ver qué era lo que olía como Parkinson. O sea, desmembraron el sebo, que no sé cómo sería la molécula, Sí. y le hicieron probar cada parte, No, o es sea, que aislada. son varias moléculas, no es una. Claro, varias moléculas, pero digo, para determinar en dónde estaba el olor. Claro. Y le Ok. dieron como partes más puras para determinar dónde estaba el olor. Muy loco, igual me imagino. Me imagino, tipo, la señora tipo, sentada, a ver. Sí, No, tal cual. re casero, ¿viste? Como, No, pero para como que una no. curandera. Lo primero que hicieron fue eso, fue agarrar y partir y con los sujetos que no tienen Parkinson y con los sujetos que sí, sacaron las componentes que no eran compartidas. Porque claro, el sebo tiene Ah, cosas que tenemos todos. Entonces claro, sacaron claro, los claro. componentes que no eran compartidos y encontraron algunos componentes que eran diferentes en ambos grupos. Y los resultados identificaron una firma volátil distintiva, que incluía niveles alterados de, lo voy a leer, aldehído perílico y eicosano, cuyo olor fue descrito altamente similar al del Parkinson, según Mirá. Joy. Y bueno, esto llevó básicamente a encontrar dos manifestaciones de esta enfermedad neurodegenerativa mediante metabolitos que segrega el cuerpo, y es más, que podían ser detectados hasta años antes de que se puedan de que sea verdaderamente diagnosticado el Parkinson. Ujú. Eso ayuda un montón en un montón de casos, ya desde para que se empiece a dar atención previa hasta que es algo que está haciendo, que hizo Joy hasta que se murió su marido, hasta para
que se documenten todos los síntomas del Parkinson, porque claro, los síntomas documentados eran a partir de que se diagnostica. Claro. En cambio, en este caso se podían diagnosticar todos desde que empieza a afectar a las neuronas y cómo empiezan los cambios de humor y todo. Bueno, habrán visto un pequeño corte, no sabemos qué pasó, pero Frank quedó congelado. Me agarró ahí un poco de Parkinson. Un detallito. Pero bueno. Es humor. Es humor. Me hago responsable. Como les iba comentando, antes de la muerte de Les, Joy pasó los últimos días documentando cuidadosamente los primeros síntomas del Parkinson y después continuó colaborando con los científicos para investigar cómo su capacidad olfativa podía ser utilizada para diagnosticar no solo Parkinson, sino también otras enfermedades como tuberculosis, Alzheimer o cáncer, como se veía con los perros. Ok, podía oler una barbaridad de cosas. Es que no se sabe, pero claro, si vos ya tenés la capacidad de oler uno, vamos a ver si encontramos algo diferente en otros. Sí. Tremendo. Pero bueno, yo básicamente traje estos dos casos porque cuando escuché sobre el caso de Joy, pensé automáticamente en cuántas investigaciones no se habrían dado por el ego de los investigadores. O sea, claro, algo que suele pasar por prejuicios de los investigadores, que se resisten a investigar ciertas cosas por no darle identidad a algo que en sus conceptos sería pseudocientífico. Pero el tema es que para mí, por ejemplo, al no darle al no comprobar su falsedad en uno de sus casos, o por ahí, como en este caso, comprobar de que en efecto había un ingrediente activo que se podía aprovechar, se termina como cerrando mucho más el mundo científico. O sea, es como que si ya de por sí es complicado acceder, es complicado entenderlo y no se comunica, si encima cuando se trae algo diferente se lo ataca, es como mucho peor. Y nada, busqué, primero cuando escuché de esta investigación, quise buscar algún otro caso en el que se haya dado lo contrario. Y acá encontré el del éter luminiférico, que es como que estaban todos de acuerdo, pero claro, pero no existía. Pero como los que estaban de acuerdo era el mismo polo científico, ahí ya está la duda de si Bueno, es que volvemos sobre el mismo tema ese del espíritu sectario muchas veces, no solo de la ciencia, sino de las cúpulas, ¿no? De la academia en general, de descartar por ahí testimonios o vivencias de diferentes personas solamente por de dónde viene, digamos. Es que sí, el objetivo principalmente era ese, era como intentar llamar a la renuncia a esos prejuicios, porque termina siendo el caso de que para mí habría que investigar todo, o sea, sin esa cantidad de prejuicios por el único hecho de que si a alguna persona le sirve, ya sea por efecto placebo que ya hablábamos, o por sugestión o por lo que sea, sería una cosa, pero si en alguna de esos manejes mágicos hay algo de realidad, estaría bueno poder traerlo a un ámbito real y aprovecharlo. Sí, o por lo menos en este caso aplica muy bien el mejor que sobre y no que falte, digamos. Sí, obvio. O sea, mejor investigar sobre temas que por ahí no tienen fundamento, pero asegurarnos que no tienen fundamentos y decir, no, bueno, esto tiene evidencia de que no ayuda. Pero eso, por ejemplo, lo vemos mucho con todo lo que son las drogas, digamos, recreativas, por ejemplo, cannabis, psilocibina, LSD, que hay mucha constricción o mucho resguardo social en eso, cuando en realidad tienen un potencial medicinal que cada día se verifica más que nos podría ayudar mucho. Por esa demonización, se podría decir, es que se termina descartando algunas drogas que pueden tener una capacidad mucho más grande. Por ejemplo, pasó con el cannabis, de que en su momento se puso de moda atacarlo en Estados Unidos. Eso hizo que se ponga de moda en todo el mundo porque lo que pasa en el verdadero mundo le afecta al otro. En el autoasumido verdadero mundo. En el autoasumido verdadero mundo. Y básicamente hizo descartar un montón de investigaciones con cannabis
que ahora se están haciendo y se está comprobando de que sirve para un montón de cosas, como el autismo, la epilepsia, y, o sea, No, además, el principio activo, que es lo que termina importando al fin y al cabo, porque uno puede decir, yo entiendo igual las personas que marchan por la legalización de la marihuana y es tipo, es medicinal, sí, bueno, vos no es que lo fumás por medicinal, lo fumás claro, porque te cabe, porque está bueno, porque te relajás, qué sé yo, pero que sí tiene principios activos que se pueden investigar y que se deberían investigar, como donde sale la aspirina, que es de un árbol. eh, es que con las es, drogas pasa es, mucho. claro, es limitar la posibilidad de investigación por tonterías, porque no, la realidad es que no, no es algo malo per se, digamos. El No, THC, el es más, cannabis. nace solo de prejuicios, es solo Sí, sí, del que dirán. Es como, exacto, no exacto. tiene sentido para mí, porque para mí un investigador debería ser totalmente tipo pragmático Sí, y sí. responder ante las pruebas empíricas. Algo muy interesante, me hizo acordar mucho esta historia que trajiste. La tengo muy poco fresca, la verdad, pero bueno, voy a tratar de bajarla. Hay un investigador que se llama Jacobo Grinberg, que es un investigador neurológico, un neurólogo físico, no me acuerdo, pero el tipo investigaba eh, todo lo que son las posibilidades tipo extras de la mente, como por ejemplo la telecomunicación, Ah, la sí. telepatía, telequinesis y todo eso. Y el tipo hizo un montón de investigaciones que, bueno, habrá críticos un poco más con argumentos que digan, bueno, no se siguió un proceso eh, como corresponde, bla, bla, bla. Pero el tipo llegó a ciertas conclusiones que los tiene desglosadas en varios libros, de que había un potencial cerebral que nosotros no estábamos accediendo por una imposibilidad de financiación y una imposibilidad también, lo estamos planteando en términos de egoísmo, pero yo siento que había una imposibilidad también en términos políticos de hacer estas investigaciones. Sí, Y para el tipo mí, terminó desapareciendo. O sea, y hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Desapareció en un avión, camino a su casa, digamos, y nunca más apareció. Y sus investigaciones, lo que tienen de interesante es que fueron tomadas por centros de investigación de Estados Unidos que se dedicaban a hacer lo mismo. En época, creo que Guerra Fría o posterior, se dedicaban a cómo preparar personas para que se comuniquen de un lugar a otro. Y hay investigaciones muy interesantes de esto, de un tipo, no sé, ubicado en México y otro tipo en Rusia, y los dos como que hablaban y escribían al mismo tiempo lo que iba diciendo el otro. es que para mí, por Eh, ejemplo, o sea, siempre y cuando haya replicabilidad en los ensayos y se siga un proceso correcto, debería ser tomado. O sea, está bien, puede sonar falopa de decir, no sé, telequinesis, pero si el chabón encontró algo que le dé entidad y tiene la capacidad de que mediante los procesos que nosotros consideramos para tomar pruebas empíricas, encontrar que existe y encima que sea replicable por un ajeno, para mí se debería seguir investigando. no, Ahora, no, que no es lo mismo obviamente. que, como pasa mucho, hay un caso de científicos así, de que siempre, viste que son los que se agarran los pseudocientíficos para decir, no, este chabón es un investigador que la tiene reclara y se fumó, o nadie le cree, pero claro, Ujú. vos ves los experimentos, por ejemplo, pasa con los homeópatas, cuando yo estaba averiguando para la columna del efecto placebo, pasa con los Ujú. homeópatas que vos veías como sus muestras eran de 6 personas. O Claro. agarraron de 20 personas y descartaron la mayoría porque no seguían X lineamiento. O las No, no, más personas vale, más vale. sabían a qué se iban a someter, entonces no era doble ciego. Entonces ya había cosas que Claro. te iban diciendo y por No, ahí no, no. eso desde ya, que tiene que haber un criterio y todo. Lo que sí, por lo menos con este tipo, con este Jacobo Greenberg, eh, lo que se veía era una apertura hacia lo fuera de lo normal, Sí, tal digamos. cual. El tipo empieza con todas estas ideas y a investigar estos pagos, digamos, después de conocer a una curandera mexicana en una tribu que llamaba Pachita,
que la Claro. mina decía que podía curar, que podía operar sin cortar a las personas y que había curado un montón de gente de la tribu, qué sé yo. No sé en qué quedó eso, pero supuestamente era todo un estado de... los ponía bajo un estado de hipnosis con algunas hierbas, qué sé yo, y hacía un procedimiento y la gente después no tenía más dolencias. Y es interesante el decir, bueno, investiguemos esto, a ver qué pasa, por ¿Por qué la qué. gente no tenemos dolencias? Claro, agarremos a este tipo y hagamos un antes y un después y después fijémonos cómo es el procedimiento, pero también hay yo creo también que hay como una cierta discriminación también de alguna forma por todo lo que es la sabiduría ancestral o tribal o de los pueblos Es que hay una antiguos. resistencia, pero para mí no estaría mal simplemente eso, hacer, investigarlos y todo, o sea, que no cerrarse. Pasa, por ejemplo, me comentaron en la Facu de una investigación que estaban haciendo con algo que se llama sonoterapia, si no me equivoco, que es como yo te dijera, es como una manera de psiquiatría en la cual vos agarrás y le das entidad a un trauma tuyo, como si en una parte de tu cuerpo, Mirá. y después mediante una extirpación, me había dicho astral o algo así, como que te quitaban ese pedazo de tu cuerpo y la gente reportaba que se sentía mejor con el trauma. Y se Ok. estaba haciendo una investigación en la Facu para ver si en efecto, por ejemplo, gente con depresión patológica y cosas así, había variaciones cerebrales, o sea, porque ciertas patologías tienen como ciertos marcadores que vos podés ver en resonancia, podés ver en la actividad cerebral. Y querían ver si la actividad cerebral en efecto cambiaba, o sea que resolvías el problema y ver Ok. el por qué. Pero claro, Es y que es algo recontra falopa, pero iba a decir por qué. Y yo creo que tiene dos fundamentos principales. Primero, porque hay gente que dice que funciona y por lo tanto no está de más investigarlo. Y segundo, porque la investigación es pública. Y no, no, obviamente. Yo lo que creo con eso es que tampoco el otro lado, ¿viste? Porque hay personas que en el afán por ejemplo, de decir la ciencia se equivoca y qué sé yo, terminan siendo sectarios, pero de la otra vereda. no, Como claro. no, todo lo que venga de la medicina occidental es un plan reptiliano para gobernarnos. No, tampoco, Es que ¿entendés? O sea, justamente por es eso, como... sí, yo eh, lo que digo eh, es que haya entidad, pero en todo, que haya criterio, claro, pero claro, para claro. todo. Si yo te estoy diciendo que esto funciona, es que funciona. Pero No, no, si, y además descartar también la posibilidad de o verificar qué tan riesgoso es, por ejemplo, no sé, hacer un temazcal, ponele, que es meterse en un lugar con calor y expurgar un montón de cosas y supuestamente tiene beneficios en algún punto espirituales, pero debe tener beneficios físicos también, digamos. es que Eh, sí, ahora, ¿por qué no se investiga? Y porque para mí hay mucha resistencia desde los dos lugares, ¿viste? Del lugar de, bueno, por ejemplo, en este caso, esta mujer Pachita estaba súper abierta a que la gente venga, ah, investigue, de hecho claro. dio mucho lugar a la investigación. ¿Qué pasa? En palabras de ella, y esto es increíble porque es fucking hippies, motherfuckers, es empezaron a viajar un montón de hippies de la década del 70 a México y se empezó a capitalizar y a como promover la zona turísticamente. Entonces empezó a perder lo místico que tenía todo ese lugar, porque empezaron a ver hoteles, empezó a ver comercio, qué sé yo, y todo el mundo iba para conocer a Pachita. Malditos Y la mina en hippies. una carta escribe y dice, quiero volver a mi pueblo, quiero volver a estar en tranquilidad, porque todos estos tipos lo que venían a hacer era, esto lo relaciona con qué, con que en ese lugar se comía un hongo, una especie de hongo que no era psilocibina, era otro, que te ponía en un estado, digamos,
creo que estoy mezclando historias, pero me parece que estoy en lo correcto. Que te ponían en un estado como de elevación, digamos. Entonces, claro, los hippies que iban a comer el hongo, les importaba un huevo la parte espiritual o el crecimiento. Era como, vamos a ver qué onda esto. Y han ido famosos, no sé si los Rolling Stones o eso, acompañados de un par de médicos de la época que hablaban. Por ejemplo, hay uno conocido que se llama Terence McKenna, que tiene un libro que se llama El manjar de los dioses y que habla de toda esta relación que tiene el hombre con los frutos o lo que proviene de la tierra que te pone en un estado eh, de vuelo, por así decirlo. Sí, no, es que para mí nos deberíamos basar únicamente en la evidencia empírica. O sea, y con esto me refiero a no descartar nada que no haya sido probado, que no haya sido probado que no funciona. Por el simple hecho de cómo No, no, suena. O desde sea, ya. pues si no estaríamos como, no sé, creando nuestro propio éter en el que solo sería válido conocimientos que no, que atravesaron esos prejuicios. Porque, No, lo que sí está bueno es tener esa noción de que lo empírico te da un marco de seguridad. Obviamente que vos podés, no sé, creer en lo que vos quieras y hacer lo que vos quieras, pero la ciencia tiene la necesidad, también la filosofía un poco, de decirte, bueno, che, mirá, los riesgos de última son estos. O la cantidad de verdad que hay en lo que vos decís es esta. ¿Bajo qué? Bajo la lógica, bajo la empiria, bajo lo que sea, pero tratando de descifrar qué tan cierto es lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Eh, pero volvemos un poco también al concepto de verdad. Eh, es como, es necesario tener un concepto de verdad, de ir hacia un lugar y no decir, bueno, no, lo verdadero es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que dice determinada sociedad, y en realidad decir, no, pará, lo verdadero es lo que en última instancia refleja con hechos que comprueba la teoría o la hipótesis o lo que sea. Es claro. como un poquito más frío, si se quiere, menos místico, pero también más firme, más sólido, algo en lo que uno se puede parar. Y sí, algo que podés estar seguro de que es verdaderamente cierto. O sea, es eso, Exacto. es basarse en el empirismo y a pesar de que no sea, no sé, mainstream, tipo, no sea instagramiable, es cierto, o sea, es real. Pero bueno, sí, por eso Yo creo que principal, que lo no mainstream viene igual desde el punto de vista de que hoy por hoy todo se se quiere vender. buscan. Claro, se busca más que nada también la solución rápida o la satisfacción rápida de la duda, del dolor, de lo que sea. Entonces también las personas muchas veces se orientan hacia terapias o soluciones que sean más inmediatas Sí, o que, voy a decir una palabra que no es técnica, pero que aplica, que es desburren o desasnar, que es, tengo una duda y quiero sacármelo ya en un video de 1 minuto y te quitas todo el proceso de estudio, todo el proceso de aprendizaje y de darte cuenta que por ahí no entendés un carajo lo que estás leyendo, pero que a medida que lo vas leyendo y a medida que lo vas contrastando con un otro o tratando de entender, vas aprendiendo. Pero a mí por lo menos me pasó en lo personal. Hay libros de filosofía que son un quilombo de leer, son muy difíciles, pues los tipos escribían en un idioma distinto, con un lenguaje medio metafórico y medio raro, pero no es para decir, ah, listo, Hegel es una mierda. No, pará, sí. Hegel es un pensador de la puta madre. Lo que pasa es que es difícil de leerlo. Entonces, bueno, leer una introducción, debatir con alguien, ver un video, y por ahí te toma un año. Era un pensador de la puta madre, Eh, más no un buen escritor. no, el tipo escribía, lo que pasa es que también las traducciones son complicadas, Sí, es obvio. alemán, alemán de una época distinta. Obviamente que él era un escritor oscuro, era muy metafórico, pero Borges, por ejemplo, es un escritor que cuesta entrarle. Hay escritores de gran calibre, digamos, que escribían a su manera y eran más o menos un modo artístico, digamos. También la filosofía tiene algo de literario, de decir, Claro. bueno, cómo se presenta la palabra. Eh, a mí lo que me pasa con eso es que digo, se está agilizando tanto todo, se está volviendo todo tan rápido, que
ya cada vez hay menos paciencia con uno mismo, de decir, che, no me puedo permitir no entender esto en, no sé, un día. Claro. O tengo que tener éxito antes de los 30. Y antes de los 30 tengo que haber leído todos los diálogos de Platón y saberlos todos y, pará. Es que porque para mí también va de la mano es con una vida. tipo, lo hablábamos cuando hablamos del efecto placebo, la despersonalización del método natural de la medicina, por ejemplo, o sea, de la frialdad de los Claro. profesionales y todo, en el sentido de que yo no digo de hacer un show, una consulta en un médico, pero es cierto de que estas cosas más alternativas atraen más por el hecho de que son un show. O sea, tienen todo su ritual, tienen todo su misticismo atrás, su ambientación. Y es normal de que si vos lo ves y veas toda esa parafernalia montada, atraiga más y tengas No, no, como más vale. más ganas de ir Ta- a eso. También un poco la vuelta a lo ritualístico, que eso es interesante. Hoy por hoy nuestra sociedad perdió mucho la iniciación, el traspaso de un adolescente a un adulto, los ritos que acompañaban todas esas cosas, que no quiero decir que haya que volver a las cavernas, digamos, pero por lo menos que respetar la investidura del médico, es decir, es un tipo que se formó, o del profesor. Sí, obvio. Eh, Todo eso se fue licuando tanto al punto del que hoy, y yo creo que eso es un problema de la democratización de la libertad de expresión, por algún lado. Es decir, hoy por hoy vale lo mismo lo que opina un boludo que no estudió nada, que no se formó, que nada, que un médico, que un licenciado, que una persona que se formó en la Es que para mí universidad, que hizo un también doctorado. la democratización del conocimiento, al vos tener la capacidad de formarte en cualquier materia, pero el tema es que no decidiendo bien las fuentes, gracias a Internet, hizo de que mucha gente se crea especialista a pesar de no serlo. O sea, de que mucha Claro, gente claro. crea saber más que un profesional por el simple hecho de ver un TikTok. Y es como, No, no, y además no es en defensa de la educación institucionalizada, porque no es por eso, es en defensa de demostrar que se sabe con argumentos, es lo mismo argumentando que bien. es como el capítulo pasado que decíamos, bajar un poco el ego. O sea, es como, Claro, claro. Bueno, poner un poco más los pies en la tierra. hay un economista que nació en Alemania, pero se radicó en Argentina, que es Silvio Gesell, que tiene un postulado muy interesante y que en algún momento lo voy a tratar de estudiar para traerlo, pues muy interesante lo que dice el tipo, y ni se lo nombra en las universidades y nada, porque en gran parte todo su aprendizaje fue autodidacta. Claro. Lo que pasa es que el tipo expone de alguna manera ideas que contrarrestan las otras teorías económicas y que son argumentaciones. Distinto es si él hubiese dicho todos los economistas antes que yo eran unos ignorantes y la economía es esto. Bueno, no, pará, porque para criticar a alguien que pensó algo tenés que agarrar sus argumentos, contraargumentar con unas reglas lógicas, etcétera. Hay como Sí, con la misma unas altura. reglas, O sea, claro, sin necesidad de una formación académica institucional, porque obviamente no todas las personas tienen eso, pero por lo menos tener un orden de aprendizaje y estudiar metódicamente un tema. De, por ejemplo, ¿te gusta la biología? ¿No tenés ganas de estudiar o no podés o no tenés los recursos para estudiar? Bueno, buscar cómo puedo estudiar biología de forma autodidacta. Y agarrás un manual, agarrás los libros más recomendados, lo que sí, utilizan en las aparte, universidades. ahora que hay tanto acceso, o sea, es hasta más sencillo. Hay una peli que vi hace poco que es El hombre que conoció el infinito, Sí, que es profesor Nash. pero claro, el chabón era un hindú que nunca había Mm, estudiado nada. Me equivoqué, boludo, es Sí, otra. El que te dije es una mente brillante. una mente brillante. No, el chabón este, no me acuerdo cómo se llama. Tiene un Sí, nombre que. Ramaj, algo no es de. Raman o algo así. Sí, Sí. Pero el chabón, claro, te mostraba en la película como siempre lo atacaban, aparte de por ser hindú y estar en Inglaterra,
por no tener una formación y porque decía, yo no entiendo bien por qué hago esto, pero me sale porque él tenía un entendimiento de la matemática, ya como yo te dijera, natural. Era Sí, como sí, profundo, claro. instintivamente él entendía las ecuaciones, era como una extensión más de su cuerpo, o sea, era No, impresionante. increíble, boludo. Esos Y, seres humanos son y increíbles. cuando le decían, ¿de dónde sacaste eso? Dice, me viene a la cabeza, no sé. Claro, pintó, no sé. Yo lo veo y me sale esto. Claro, que Había uno ¿quién era? Un matemático que era un genio, que a los 11 años lo mandaron a la universidad, no me acuerdo. y hay muchos Pero un casos así, o matemático, sea, Gauss. Sí, Gauss desde los 3 ayudó al padre con la contabilidad, porque él era contador. Estaba loco, O sea, estaba nada, no loco. podés. Sí. Increíble, boludo. ¿Viste la ecuación, la resolvente, la Bhaskara? Sí. Bueno, Gauss hizo un método similar cuando tenía 7, o sea, era... No, eh, no, estaba loco. Estaba loco. pero claro, Eh, ¿qué pasa? Para mí el rol ahí más de la gente que tiene formación es si esas personas vienen con planteamientos coherentes y tienen la potestad de demostrar sus pensamientos, escucharlos. O sea, escucharlos y claro, darles claro. De algún entidad. lado viene también. Claro, tipo, porque obviamente no hay que tener filtro, pero justamente que ese filtro no sea, que no nazca de un prejuicio. O sea, lo que mostraron en esta peli, por ejemplo, era que siempre lo criticaban a él por hindú. Y era como, pero que Claro. no es menor persona que nadie. No, no, bueno, eso, qué sé yo, es una característica de algunos países muy, muy, muy adherida, Y sí, digamos, el racismo, por así decirlo. Particularmente del enemigo inglés, tanto continental como isleño. Pero más allá de eso, lo interesante de esto es decir, está bueno volver, que yo lo traspolo mucho al gimnasio, que parece una boludez, pero que es interesante, cómo en determinados países ese albor por querer ser Schwarzenegger hace que pibes de 12, 13, 14 años se empiecen a meter química eh, desde muy jóvenes, ¿viste? Y vos sí. decís, chabón, que a ver, la química no está buena en ninguna edad, pero una cosa es hacerlo a conciencia y ya, bueno, habiendo tenido un recorrido y qué sé yo, y bueno, vos sos responsable de tus propias acciones, pero otra cosa es ya naturalizar que para tener el cuerpo que querés o para estar de alguna determinada manera, y también qué cuerpo querés, ¿no? Claro. Bueno, eh, decir, bueno, tengo que hacer esto. Y eso es producto de la sociedad en la que estamos, de decir, che, estamos todo el tiempo pensando en el resultado y no en el proceso. Ir al gimnasio por sí mismo, fortalecerse, qué sé yo, lleva mucho tiempo, como por ejemplo tomar cosas para recuperarse más rápido. Pará, descansá, acostate a dormir, morfá, queda tranquilo que el cuerpo se va reparando Es que también. para mí ahora tipo, está primando mucho esa necesidad de ya. Tipo, esa Sí, el ansiedad de resultado. resultados ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Que Sí, bueno, sí. viene en parte de que nuestra normalidad ya es con las redes de estar todo el día alienado, pero también de la sociedad en sí, o sea, es como que no, ya como que no se premia esa, como, El esfuerzo, claro, esa ponele. perseverancia. O la trayectoria, o el camino Claro, recorrido. Es como que hasta se mete en nuestro lenguaje cotidiano de decir, no sé, aprobá y listo. O sí, vas a la universidad por el cartelito y ya está, y eso te sirve para. No, pues eso es una cagada. es un papel más Porque el título. claro, y no, estudié 7 años esto y ahí está el cartón. No, pará, pero valorizalo más. Son un montón de años de tu vida, que conociste un montón de gente, que se abrió tu cabeza. Pensarlo de esa forma es una soncera tremenda, porque es como tanta inversión, tanto tiempo dedicado para después denostarlo y decir, y la verdad, ¿para qué me sirvió? Y, pero eso lo tenés que saber vos. Yo no Y te puedo bueno, decir, yo no viví eso. es que también está, tipo, también está al lado del esfuerzo que vos, tipo, eh, metiste para alcanzar ese objetivo. O sea, porque Claro, no es lo claro. mismo. Acá pasa mucho, porque, bueno, tenemos universidades de la puta madre que son públicas y generalmente, si sos una persona medianamente pudiente, tu esfuerzo fue básicamente ir y Sí, listo. sí. O sea, es No, como, en Argentina naturalizamos.
muchas muchas cosas que tenemos. no son normales en el resto de No, los no, países. no. Tipo, la otra vez estaba viendo, por ejemplo, que somos de los pocos países que hay transferencias bancarias instantáneas. ¿Qué decís? Nada, sí, sí, sí. Pero es una boludez, o sea, es como, Sí. pues, tendría que ser, pero no, porque no. Es que tanto de izquierda como derecha hay mucho intelectualismo cipayo, ¿viste? Como de estamos mal y siempre podemos estar mejor y que y vos decís como, chavo, pará que tenemos un montón de cosas muy buenas que nos hacen el centro de elección de un montón de hermanos latinoamericanos que quieren venir a vivir acá, ¿entendés? Sí. Y eso es porque fueron años de construcción y también valores que nosotros empezamos a construir tradicionalmente de qué está bien, qué está mal, qué sé yo, y sin hacer una apología del mejor país del mundo, pero para mí lo que tiene de interesante repensarlo nosotros es que incluso se nos está imponiendo el tema de irnos para progresar. Que eso es una idea que se nos impone todo el tiempo, de no, ¿para qué te vas a quedar si podés ir a hacer tal cosa a tal lugar y podés ganar más, podés vivir bien, no hay inseguridad? Claro, pero ¿y dónde está el che? Y si nos quedamos y lo sacamos a flote, es como, no, no, Sí, eso ya se dio por él. Lo que pasa es que lógicamente la gente que supuestamente lo quería sacar a flote nos cagó, básicamente. Entonces nos tenemos que embarrar las manos muchas veces. es que ahí volvemos al mismo debate de siempre de justamente quedarse para ayudar o irse y esperar a que esté todo bien. Sí, sí, Pero no, me voy hasta que Argentina. Pará, amigo. Digo, pues si todos hacemos, lo traigo de nuevo, el imperativo categórico de Kant. Si todos hacemos eso, si replicás por millones lo que estás haciendo, ¿cómo queda el país? ¿Mejor o peor? Y peor, porque la gente que va a quedar es la gente que no tuvo la posibilidad de formarse, que no tuvo la posibilidad de tener un laburo, que no tiene las ganas o el tiempo de participar en política, en un organismo social, en investigación, en lo que mierda sea, o en la cultura. Entonces se nos terminan yendo las personas en las que invertimos plata. Es como decir, no sé, me la pasé un montón de tiempo regando esta plantita y cuando me dio tomates se la regalé a un chabón, un vecino. Comete uno, por lo menos. Comete un tomate, amigo. Digo, sí, pero bueno, volviendo un poquito, como para ya darle un cierre, lo único que quería decir es que básicamente los prejuicios pueden y van a impedir el progreso, tanto en la ciencia como en la sociedad, y lo que deberíamos estar dispuestos es a cuestionarlos y a cuestionar lo establecido para a generar un avance correspondiente. no, no, más vale. Después, bueno, el caso de Joy Milne lo saqué de una columna que hicieron en Ciencia del Fin del Mundo. Otra vez les revuelvo a recomendar el podcast, pero realmente está muy bueno. Y, y nada, les mando un saludo a los que hayan venido de esa parte. Vi en comentarios que ahora tenemos oyentes desde Honduras. Bien, bien. Ya vamos colonizando cada vez un poquito más de Latinoamérica. Sí. No, Pero no, para mí es clave el apoyo que nos están dando de Ciencia del Fin del Mundo, de Pixel, se portaron joya y nada, es recomendable los podcasts. Yo soy un neófito en estos podcasts porque me los presentó Feli, que ya es un veterano, pero la verdad que está muy bueno lo que están haciendo y va medio en sintonía con el mensaje por ahí que vamos dando nosotros también. Pero bueno, sepan que las referencias están, les dejo todo, les dejo hasta el paper de Einstein desmintiendo el éter, el experimento del éter que comprobó que no existía. Está todo en la descripción y yo por mi parte no tengo mucho más que decir. No, hasta la Nos próxima. veremos en el próximo episodio con alguna otra columna.